Bienvenidos a mi canal y bienvenidos al primer episodio de cómo generar más profit sin invertir más en anuncios, edición 1 de 1000. Que vamos a ver, y voy a hacer más chiquito esto, es cómo ayudé a mi cliente Jair a pasar de $26.000 a $94.000 en 6 meses sin invertir más en anuncios. Y sí, estamos hablando de Cash Collected. Este soy yo, este es mi socio Samu, que ahora les voy a contar. Y este es mi cliente Jair Ruiz, ¿ok? Básicamente vendo una mentoría de e-commerce. Entonces, antes de eso, ¿quién soy? Después de haber sido top closer con todas las empresas en las que trabajé y además también después de haber formado más de 200 personas en ventas y de haberme formado con los mejores de la industria como Matt Ryder, Jeremy Miner, Dinko Sora y muchos más, me dediqué a trabajar con clientes en el mundo high ticket ayudando a los de las ventas, como por ejemplo estos clientes con los que pude ayudarles a generar millones online, de los cuales algunos me volví amigos, acá la prueba, de otros también me volví aún más amigos, porque por ejemplo a Dan lo ayudamos a generar más de $184.000 de cash collected en un solo mes y lo más gracioso de todo sin invertir más en anuncios. ¿Y qué hago? Bueno, junto a Samu fundamos Sales Partner, tengo una empresa donde básicamente hacemos dos cosas. O bien nos hacemos cargo de las ventas de negocios, pasando a ser responsables por las ventas y los resultados de las mismas nosotros, o bien ayudamos a negocios a hacer lo mismo que hacemos nosotros en ventas. ¿Ok? Entonces vamos al grano y cómo ayudamos a mi cliente Jair a pasar de $24.000 a $94.000 en solo 6 meses. ¿Ok? Acá están las pruebas. Acá estamos en octubre del 2024, un mes antes de que arranquemos a trabajar con él. Estaban en 53.000 pesos mexicanos, que son más o menos $26.000. Y acá está Jair en mayo del 2000, un poquito más de cash collected. ¿Okay? Ahora, ¿qué fue lo que hicimos? Para que tengan contexto, tenemos que entender cómo se suelen manejar la mayoría de los negocios. Que la mayoría de los negocios suelen tener una especie de funnel distribuido de la siguiente manera. Traen tráfico ya sea por anuncios, por orgánico, incluso por tráfico frío. De eso lo suelen mandar a un BCL. De eso suele ir una thank you page o algún otro tipo de formulario de aplicación. Suele dar una agenda, una asistencia, un cierre. Esto puede variar según el negocio, pero funcionan en todos exactamente de la misma manera. El problema que tiene esto es que no podés crecer sin que se vuelva un dolor de cabeza, sin que tengas que invertir más en anuncios, sin que tengas que invertir más en equipo y perder rentabilidad y escalabilidad. Porque tu funnel, y ahora se los voy a mostrar, en cada una de estas partes pierde plata, pierden leads. Entonces, te voy a mostrar cómo usemos nosotros para escalar a negocios sin invertir más en ads, sin incrementar el equipo, ahorrando dolores de cabeza, pero sobre todo de forma rentable y escalable. Y para entender esto tenemos que entender qué son los drop-off, ¿ok? Esta es la llave de nuestro castillo siempre y es donde más hacemos generar plata para otros y más terminamos generando plata para nosotros. Entonces, los drop-off son todos los puntos donde en un funnel se pierden leads. Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si agendan 80 leads y asisten 40, hay 40 leads que se perdieron, por ende ahí hay un punto de drop-off. Entonces en cada parte de tu funnel donde pasas de una secuencia a la otra y se quedan leads en el camino, eso es un punto de... Si bien algunos negocios lo ven como una pérdida obvia, nosotros lo vemos como una oportunidad, ¿ok? ¿Y cómo aprovechamos esta oportunidad? A través de, no quiero decir nuestro método porque es lo que dicen todos, pero a través de nuestro lema que es PPP, prueba, personas y procesos. Son las únicas 3 cosas en las que nos fijamos en los negocios para hacerlos crecer y para realmente hacerlos que funcionen. Entonces, primero lo que hacemos nos fijamos en la prueba. ¿Qué es la prueba? Son las métricas, es la data, es todas las mediciones que hacemos en los negocios para darnos cuenta de qué está funcionando, qué no, pero sobre todo para detectar los principales puntos. ¿Y a qué me refiero con esto? Nos fijamos tracker de closers, de setters, de todo el equipo comercial. Nos fijamos métricas de la landing, la cantidad de personas que entran, la cantidad de personas que agendan, la cantidad de personas que cliquean, la cantidad de personas que entran en un formulario y también métricas del BCL, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo lo están viendo? ¿Qué porcentaje de las personas lo ven? ¿Hasta qué punto lo ven? ¿Por qué? Porque una vez que detectemos esto, nos vamos a dar cuenta cuál es el principal punto de drop-off que tenemos, que de corregirlo va a marcar un 80-20. Lo que suelen hacer la mayoría de los negocios es se enfocan en, ok, solucionemos el porcentaje de cierre o solucionemos el porcentaje de asistencia. Y no está mal, el problema es que muchas veces eso requiere mucha energía, muchos recursos y no genera tantos resultados que sí lo generarían si realmente se enfocarían en los principales puntos de drop-off. Entonces, una vez detectado el punto, ese punto de drop-off que más resultados nos va a traer, lo siguiente que hacemos es arrancamos a trabajar sobre las personas. ¿Y qué es trabajar sobre las personas? Primero, darnos cuenta, evidentemente, si tenemos las personas o no indicadas, porque no se requiere ningún mago, pero si es una persona incorrecta, no lo vamos a poder resolver. Ya voy a hacer otro video de cuáles son las personas indicadas, cuáles no, depende del tipo de oferta, industria, nicho, personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez eso, también nos tenemos que fijar, ok, este punto de drop-off que tenemos enfrente, ¿es algo que lo podemos solucionar con skill o no? Y si la respuesta es no, mejor aún, porque cuando la solución a nuestros puntos de drop-off dependen de la habilidad de un tercero, suelen ser las cosas más difíciles de resolver porque lleva tiempo. Además de la cultura,
¿el punto que tenemos enfrente de drop-off se puede resolver o no con cultura? ¿Sí o no? Es una cuestión de que a lo mejor supongamos que nuestro punto de drop-off esté en la baja asistencia. Es una cuestión de que los closers simplemente tardan en contactar a los leads porque no saben que lo tienen que hacer o porque no les da ganas contactarlos rápido. Lo mismo se pueden agregar SDRs, lo mismo podemos ver tu closer. Y ahora quédense tranquilos que les voy a mostrar un ejemplo de cómo fue que hicimos con iBoost. ¿Okay? Y por último, una vez que detectamos el punto de drop-off, una vez que lo tapamos con personas, lo que vamos a hacer para que no vuelva a suceder y aprovecharlo como una oportunidad es convertirlo en un proceso. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si nuestro punto de drop-off, y volviendo al ejemplo que usábamos antes, es la asistencia, lo que vamos a hacer primero es solucionarlo con las personas. Pero esto va a ser más que nada un parche. ¿Por qué? Porque no quiero que mi negocio, los resultados o no de mi negocio dependan de personas. Entonces, una vez que pruebe con personas que funciona, lo voy a plasmar en un proceso. Por ejemplo, esta es la secuencia de asistencia que nosotros tenemos con los negocios. Esto nos pasó, por ejemplo, con un negocio como el de Jair Ruiz, no tener nunca más un no-show. ¿Por qué? Porque primero detectamos que los no-show eran uno de los principales puntos de drop-off. Después, con personas, nos dimos cuenta cómo solucionarlo. Y por último, creamos un proceso para que nunca más vuelva a solucionarlo. ¿Okay? Entonces, si bien los chicos de iBoost son unos crack, no nos importa qué persona esté, porque sabemos que bajo este proceso siempre va a funcionar. Y les muestro un ejemplo. Imagínense que este es nuestro funnel, que entran 1000 personas a un opt-in. ¿Okay? Y estas son números bastante sanas de un negocio. Y que es un negocio que tiene triage y tiene closer. Imaginemos que de esas 1000 personas que entran a un opt-in, 450 personas agendan para una llamada de triage. Imagínense que clásica página de ventas, antes de cliquear el video o antes de agendar, regístrate acá, nombre, email, teléfono, y que de esas personas que se registran, solo 450, de hecho es un buen número, o sea, normalmente suele ser mucho menor ese número en comparación a las personas que rellenan el opt-in y se agendan. Pero imaginemos que de estas 450 asistan a triage 300, aún un buen porcentaje de asistencia, sobre todo para hacer llamadas de triage, y que de estas 300 agendas pasan a closer 120, también un número decente. Esas 120 asisten a 90, un número súper estándar, y esas 90 cierran un 35, también un número bueno. La mayoría de los negocios lo vería como algo bueno y algo poco mejorable. ¿Qué hacemos nosotros y qué les recomiendo hacer a ustedes también? Arrancar a utilizar cada uno de estos puntos de drop-off como una oportunidad. ¿Por qué? Porque si de 1000 personas, 450 agendaron a triage, significa que, por ejemplo, 550 personas que son leads que por los cuales ustedes pagaron o que vieron su contenido, quedaron en la nada. Lo mismo con cada una de las siguientes fases y con cada uno de los siguientes puntos de drop-off. Si de 450 personas que asistieron a triage, 300 que se agendaron a triage, 300 verdaderamente asistieron, hay 150 personas que quedaron en el camino. Y lo mismo con cada uno de estos puntos de drop-off. Si de 300 asistencias, 120 pasaron, hay 180 que quedaron en el camino. Si de 120 pases a closer asistieron 90, o sea, 120 agendas asistieron 90 y 30 cerraron el camino. Y si de 90 cerraron 35 y 55 que se quedaron en el camino. Entonces, si hacemos la cuenta, si sumamos 550 más 150 más 180 más 30 más 55, estamos hablando que hay 965 leads por los cuales ustedes pagaron que no están siendo aprovechados. Y que esto es lo que les va a dar más profit. No les va a dar más profit invertir más en anuncios o más equipo o trabajar las objeciones de sus closers. Eso probablemente también, pero mucho más a la larga y después de un montón de prueba y error y después de un montón de fuga de leads, de estos leads por los cuales ustedes pagaron. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo que nos enfocamos, y de nuevo se los recomiendo que los hagan esto, es volver a meter estos puntos de drop-off a nuestro funnel. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Hay un montón de formas de hacerlo, lo vamos a ver en un montón de los videos de mi canal, pero les voy a mostrar, por ejemplo, una de las formas que nosotros nos hacemos, que es con la figura del SDR. El SDR es una figura que de alguna manera cumple un rol de setter, donde básicamente agenda leads y vuelve a llevar leads desde los puntos de drop-off hacia nuevamente nuestro funnel. Y lo bueno que tienen los SDR es que tienen la habilidad de setear una llamada, pero no tanto como un setter, sino más similar a un triage o la primera parte de la llamada de un closer. Y el beneficio que nos trae esto es que no solo lo puede volver a llevar a la misma parte del funnel por donde se escapó, por ejemplo, rellenó un opt-in y no agendó una llamada, lo puede llevar a una agenda de triage, o también tiene la habilidad de llevarlo a una llamada de closer salteándose partes del funnel, lo cual hace nuestro proceso mucho más eficiente. ¿Okay? Acá les dejo un par de métricas si quieren implementar SDRs. Clave es que hagan entre 50 a 300 contactos daily, que lo haga por WhatsApp. Esto va a incrementar mucho el pick-up rate, o sea, las chances de que las personas del lead al cual está llamando lo atiendan. También es muy importante, diría la métrica más importante en cuanto a los SDRs, sobre todo si van a hacerlo llamar a esta parte del funnel, es el speed to lead, o sea, la velocidad que ese SDR tarda
en contactar a la persona ni bien entra a esta secuencia. Obviamente les recomiendo tenerlo en su CRM, una sección de puntos de drop-off para que los SDR puedan llamar automáticamente a esos leads. También otras métricas que son relevantes para los SDR son el cash collected, el close rate, el show up rate y el pick up rate, lo que les mencionaba. Y ahora, un hack y último hack, y esto es probablemente lo más importante que tienen que saber si quieren que realmente su equipo de SDR funcione, es lo siguiente. Primero que nada, acá es donde más leads van a ver y es muy importante que le den la importancia al speed to lead, sobre todo si llaman a leads que rellenan un opt-in. Pero, ojo, en esta parte del funnel es donde va a haber menos leads, pero los leads van a ser mucho más fáciles. ¿Por qué? Porque son leads que ya los atraímos, ya se nutrieron y ya pasaron por este proceso. Entonces es mucho más fácil de que volvamos a cerrar a esos leads ya calificados, ya nutridos. ¿Ok? Entonces, lo que logramos con esto es que con los mismos leads, fíjense, con estos mismos 1000 por los cuales nosotros pagamos y con la misma cantidad de invertida en anuncios, porque no necesitamos lead extra, generamos más cash. ¿Por qué? Porque simplemente lo que nos encargamos es estos puntos de drop-off, devolverlos de nuevo a nuestro funnel. ¿Okay? Entonces, eso fue básicamente lo que hicimos con iBoost. Fíjense acá. Pero, de esas 473 asistencias, solamente el 23% estaba pasando a Closer. O sea, 93 llamadas de 473 pasaban a Closer. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos el primer mes? Nos enfocamos solo en ese punto de drop-off. ¿Okay? ¿Qué pasó? Al mes siguiente duplicaron la cantidad de cash collected, porque duplicaron la cantidad de agendas a Closer, porque simplemente nos fijamos en volver a traer leads de este punto de drop-off. Y así con cada uno de los puntos de drop-off. ¿Cuál fue el resultado? Que más o menos con la misma cantidad de asistencias, obviamente acá es porque también arrancamos a enfocarnos en los leads que rellenaban, el opt-in no asistían, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se incrementó un poco. Logramos pasar en vez de un 23,5 a Closer, un 43,7. Lo cual, 6 meses después, pasamos de, como les mostré antes, $26,000 en cash collected a $94,000. Y iBoost sigue creciendo. ¿Por qué? Porque siempre usamos el mismo método. Procesos, personas, prueba, enfocándonos en volver a traer leads de los puntos de drop-off. ¿Okay? ¿Y qué logramos con esto? Logramos de que tu funnel sea una máquina de perder leads, que de anuncios orgánicos pierdas leads, que en tu SL pierdas leads, que en tu thank you page pierdas leads, que cuando en tu página de agendamiento pierdas leads, que en tu asistencia y en tu cierre pierdas leads, a convertir leads en cada uno de esos puntos de drop-off. Está bien que tengas los puntos de drop-off, no está bien que no los aproveches. ¿Okay? Entonces, si sentís que tu negocio puede llegar a necesitar algo de todo esto, te invito a que podamos tener una auditoría y entender cuáles son las métricas de tu negocio, dónde están los principales puntos de drop-off y ver si eventualmente podemos o no ayudarte. Te espero en el siguiente video.